Dios les bendiga, buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente a una prédica más en este medio que es a través del Facebook, a través del Internet. Sean bienvenidos cada uno de los que se van a ir incorporando y los que no, pues que el Señor también, ¿verdad?, les bendiga por cualquier medio y que pues si hay dificultades por el Internet, no sé, después tendremos tiempo para ver las prédicas. Les invito a que por favor hagamos una oración y que sea el Espíritu Santo que ministre nuestra vida para que así podamos disponer nuestro corazón, mente, alma y todas nuestras fuerzas. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos concedes de poder ser parte de esta gran bendición, Señor, de predicar tu palabra, que sea tu Santo Espíritu en nosotros. Te pedimos que tengas misericordia del pueblo tuyo, Señor, de tus hijos, de cada uno de nosotros para lo que viene, Señor, para las naciones. Que podamos prepararnos para ese gran avivamiento y podamos así ser vasos limpios para ti. Limpia, lava nuestro corazón, perdónanos, Señor, de toda ofensa, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Que sea, Señor, una petición en cada uno, el querer agradarte, obedecerte con contentamiento, con gozo, y que nuestro corazón esté atento a tu voz y a tu palabra, para que así, Señor, podamos ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Llénanos de tu gracia, Señor, bendícenos con tu palabra cada día más. Derrama sanidad sobre aquellos que están padeciendo, Señor, de enfermedades, dolencias, ya sean crónicas, Señor, o momentáneas. Sustenta su espíritu, su alma, de tal manera que estén rendidos a tu Santo Espíritu, Señor. Que cada uno de nosotros dispongamos todo nuestro ser, que estemos afirmados en tu palabra y en tu voluntad. Bendícenos, Espíritu Santo, te pedimos por los pastores, por las familias pastorales también, Señor, que tengas misericordia de cada uno de ellos. Señor, de las ovejas del pueblo tuyo, ten misericordia. Te pedimos por el presidente, el gabinete, por los diputados, para que también ellos, Señor, puedan recibir una fresca, santa y grande unción de temor a tu nombre, Señor, para que lo que se realice sea de acuerdo a tus planes y conforme a tu palabra. Así también te pedimos por las naciones, por los misioneros, te pedimos por cada uno, Señor, de nuestros hermanos. Gracias por guardarnos, por librarnos y por darnos, Señor, de tu gran misericordia. Pedimos, Señor, doble porción de tu gracia para que podamos así caminar en tu gozo y en tu verdad, en tu justicia y en tu amor. Danos, Señor, ese don maravilloso de sabiduría, de ciencia, de entendimiento. Derrama sobre nosotros como pueblo, que seamos, Señor, santificados, que te adoremos, te exaltemos y que podamos bendecir tu santo nombre con todo lo que hacemos, Señor, con lo que pensamos y con lo que sentimos. Reconocemos que somos, Señor, pecadores, pero que estamos hoy bajo tu gracia. Fortalécenos, danos carácter, templanza, dominio propio, autoridad. Danos, Señor, poder para vencer nuestra humanidad, al viejo hombre completamente y crucificarlo. Te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor, por esta gran bendición que nos das. Santifícanos en tu palabra, Señor. Queremos pedirte por Europa, por los habitantes, Señor, de toda Europa también, para que haya en ellos, Señor, un derramamiento de tu Espíritu y que así pueda haber obediencia y temor a tu nombre, para que ya no se viva de ninguna manera a nivel mundial descarriados, fuera de tu amor y de tu voluntad, que busquemos con todas nuestras fuerzas, Señor, agradar y honrar tu santo nombre, que podamos interceder como pueblo por las naciones, Señor, que podamos ser aquellos que modelen a Jesucristo, para que los que no han recibido y no han reconocido
tu santo nombre como Dios, como Hijo unigénito de nuestro Dios. Que sea abierto su entendimiento y sus ojos y así puedan también, Señor, venir a la luz, a la cual eres tú. Te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, mis amados, quisiera compartirles pues así en una forma breve acerca de un tema que el Señor me inquietaba. Y el tema es Caín y los fariseos. El problema con nosotros siempre radica en las cosas que hacemos. Algunas veces son bien intencionadas y algunas otras son mal intencionadas. Podríamos llegar a un entendimiento en el que el problema, obviamente, y el pastor Bailey lo declara en sus libros, ¿verdad? No es el enemigo, no es el diablo, no es el mundo. Es nuestra condición espiritual a la que siempre estamos aferrados a seguir. Hemos sido a través del tiempo enseñados por unos, por otros, hemos recibido malas enseñanzas y estamos recibiendo hoy, pues, por su gracia, enseñanzas en las cuales nos están llevando a la madurez espiritual. En su gran misericordia el Señor, pues, ha derramado sobre nosotros de su Espíritu y Él quiere que dispongamos todo nuestro corazón para que su palabra se cumpla. No sea nuestra voluntad, sino la suya. Y quisiera compartirles Génesis, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 4. Génesis 4, verso 1 hasta el 4. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Esto pues creo que ya muchas veces hemos escuchado y tenemos conocimiento de la situación que aconteció entre Caín y Abel. Caín, su ofrenda fue rechazada, o más bien no fue acepto, ¿verdad? Su ofrenda. ¿Sabe? El verso 3, en el inicio del verso 3, dice: y aconteció andando el tiempo. Esto se refiere en el original en proceso de tiempo, quiere decir al final de los días, no al final de una semana o al final de un año o del tiempo de la cosecha, sino de un largo periodo indefinido. Pudo haber sido 5 años, pasaron 10, no sabemos. Tanto se cree que, como lo demuestra la edad de Adán en el nacimiento de Set, algo menos de 130 años. Todo esto aconteció, mis amados, y transcurrió tiempo X, no se puede definir. Pero estos dos hermanos, pues, llevaron una ofrenda al Señor. Se dice que fue una ofrenda de agradecimiento, fue un regalo. Aquí quisiera pues hacer énfasis en un aspecto del cual lamentablemente muchas veces como creyentes hemos caído en el grave error de hacer solamente ofrendas. Caín pues
él hizo una ofrenda. En cambio, Abel, él hizo o realizó un holocausto. Entonces, veamos una versión que se llama contemporánea en inglés, siempre de Génesis, verso 3, Génesis 4. Perdón, la versión es Holman Christian Standard Bible. Génesis 4, verso 3. Con el paso del tiempo, Caín presentó algunos de los productos de la tierra como ofrenda al Señor. Note eso, algunos. No era algo escogido, algo predilecto, no era lo mejor. Según la versión de Douay Rheims, se lee el mismo verso de Génesis 4, verso 3. Y sucedió que después de muchos días, Caín ofreció de los frutos de la tierra regalos al Señor. Esta situación creo que algunas veces, más de algunos la hemos vivido. Hemos caído en un estado de orgullo en el cual llegamos a creernos tan buenos que decimos, hoy voy a ofrendar, hoy voy a diezmar, hoy voy a doblar rodillas, como solamente una ofrenda. Pero ¿sabe que Dios está requiriendo más que ofrendas, holocaustos? Caín definitivamente, él hizo una ofrenda. ¿Sabe que la ofrenda que él hizo fue una ofrenda de un sacrificio incruento? ¿Y qué es un sacrificio incruento? Esto, si es un adjetivo, es especialmente de un sacrificio u ofrenda, es un homenaje u ofrecimiento de la misma, pero que no lleva absolutamente nada de sangre, o sea, es un regalo sin sangre. Es algo pues que no lleva un sacrificio ni derramamiento de ningún animal. Solamente tiene que ver, y con todo lo que tiene que ver es con vegetales, con harinas, aceites y cosas así. Entonces, y esto nos lleva pues a un pensamiento. ¿Qué ofrenda estamos dando o qué holocausto estamos haciendo? ¿Realmente estamos pensando en hacer un sacrificio en el cual tenga una representación de muerte? ¿O solamente estamos viniendo a cubrir nada más y a silenciar nuestra alma por culpabilidad, llámese congregándose, o porque hoy leyó el versículo del día, o porque hoy hizo algo en específico con lo que usted realmente cree que ya está en paz con Dios? ¿Sabe? Debemos de tener nosotros bien claro, en este tiempo, con Caín y Abel, todo lo que sabemos acerca de estas ofrendas es que fue un acto de adoración, obviamente, y aparentemente algo habitual en ellos. Ahora, cada uno trajo de lo propio suyo, de su propio producto. No dieron algo que no tuvieran, dieron de lo que tenían. Pero la diferencia, ¿verdad?, de un producto con el otro, que uno fue aceptado y el otro fue rechazado. ¿Por qué fue rechazado? Sabe que mucho se ha hablado acerca de esto y algunos comentaristas han hablado acerca de que fue un problema técnico el que ocasionó el rechazo. Realmente, si nosotros pensamos que la Biblia tiene un equilibrio perfecto y las preguntas de la Biblia se responden con la Biblia. Así que a esta pregunta de por qué fue rechazado, ¿verdad?, hay una razón y la respuesta está en Hebreos 11:4.
Así que veamos Hebreos 11:4, mis amados. Hebreos 11, verso 4. Y aquí vamos a poder nosotros ser pasados por la balanza o autoevaluarnos. Realmente, ¿qué estamos haciendo y qué hemos hecho todo este tiempo? ¿Solamente hemos estado haciendo ofrendas de paz con el Señor? ¿O hemos estado haciendo holocaustos donde nuestra carne, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser? ¿Sabe que Abel trajo lo más gordo? Dice en otras traducciones que trajo el sebo, trajo la gordura, trajo la grasa, trajo lo que sabemos muchos, que tiene representación de las fuerzas mías, suyas. Había que sacrificarlo todo, partirlo, dividir por partes y entregarlo al Señor, y aún la grasa. Y como le dije, tiene el significado de nuestras fuerzas. ¿Cuántas veces seguimos peleando en que se hagan las cosas en nuestras fuerzas? Eso hay que rendirlo al Señor. Entonces, cuando hemos aprendido y reconocido que en sus fuerzas somos más que vencedores, venimos delante de Él y ya no traemos una ofrenda. Venimos delante de Él con un holocausto. Entonces, traemos, ¿verdad?, algo que ofrecer. Que no es solamente porque, hoy voy a orar. No, mis amados. El punto es que haya una transformación, una muerte, que haya un nacimiento, que la vieja criatura definitivamente sea crucificada, sepultada, muerta. Y si se recuerda, el Señor derramaba fuego cuando el holocausto era acepto. Ese fuego es el que necesitamos cada uno en nuestro corazón para poder sentir y estar completamente convencidos que únicamente con su fuego consumidor vamos a alcanzar la libertad en Cristo Jesús, no en nuestras fuerzas. Tenemos que rendirlo todo, mis amados. Verso 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Oiga bien, por la fe. Tenemos que ir delante de Él y por fe Él nos va a liberar. Por fe Él nos va a hacer que nazcamos de nuevo. Obviamente no es un acto de magia, ni en un 2, 3 y usted ya es transformado. Él va a usar medios, formas, personas, circunstancias para que su corazón sea rendido a Él. Para que ya no reaccionemos como antes, sino que lejos de eso podamos al fin alcanzar su gracia. Se nos dice expresamente que el de Abel fue un sacrificio más excelente. Y obviamente fue aceptado por fe. Ahora, él lo ofreció en fe. Y fue el estado de sus corazones, de Caín y Abel, lo que marcó la diferencia. Y aquí surge aquel argumento que yo recuerdo cuando andábamos en muchas iglesias. Había alguien que tenía el don de sanidad y decía, yo oro por todos, pero nada, yo no me puedo sanar. Y habían unos que tenían un don para liberar, y ¿por qué puedo liberar a otros si yo no puedo? Es la condición de nuestro corazón muchas veces, mis amados, en la forma en cómo venimos delante de Él para ofrecer holocaustos. El Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y Él quiere que nosotros definitivamente estemos dispuestos, que nos rindamos con todo nuestro ser. Hemos buscado en la historia, nosotros hemos hecho muchas maneras y muchas formas para poder alcanzar y hacer y cumplir nuestros sueños. Los que están estudiando, están esforzándose, están sometiéndose a una serie de pruebas, llámese universidad o bachillerato, cualquiera que sea el lugar o en el nivel académico que se encuentren. Pero han estado haciendo un esfuerzo y han estado, en algunos casos, negándose a disfrutar de una salida, a irse a acostar más temprano y X cosa.
¿Sabes? Se está haciendo un esfuerzo para alcanzar un sueño, una meta trazada. ¿Por qué no hacerlo para Cristo? ¿Por qué no rendirnos de una vez por todas para que sea Él quien tome el control y así podamos definitivamente poder llevar a otros a sus pies? Porque no hay mejor lugar que en la presencia de Cristo Jesús. Hay muchas cosas que nosotros hemos ofrecido. Hay pues como Caín, que él pudo haber sido un presente escaso de productos comunes y no de primicias. Lamentablemente, si lo leemos en la versión, el verso 3, en inglés contemporáneo, se lee: con el paso del tiempo, Caín presentó algunos de los productos de la tierra como ofrenda al Señor. ¿Sabe Abel? Abel hizo un holocausto y ya lo conocemos, ¿verdad? Él trajo un animal y fue el primero. El verso 4 de Génesis se lee: y Abel también dio una ofrenda al Señor. Mató el cordero primogénito de una de sus ovejas y le dio al Señor las mejores partes. Se agradó de Abel y de su ofrenda. ¿Se imagina? Las mejores partes eran para el Señor. Holocausto. ¿Qué es holocausto? Es pues un antiguo sacrificio religioso, según el diccionario, especialmente entre los judíos, en que se quemaba la víctima completamente. Estamos hablando de una víctima. Y quiero aclarar este punto. ¿Qué es víctima? Hay tres, ¿verdad? Conceptos. Persona o animal que sufre un daño o un perjuicio a causa de determinada acción o suceso. Eso es uno. Persona o animal que muere por culpa de determinada acción o suceso. Y el 3 es persona o animal destinado al sacrificio. Obviamente, si vemos, Caín trajo legumbres, vegetales, no pueden ser víctimas, ¿verdad? Se requería del derramamiento de sangre, pero la condición del corazón de cada uno es lo que marcó la gran diferencia entre el uno y el otro de los presentes, llámese ofrendas. Veamos Hebreos 11:4 nuevamente. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ellas. ¿Sabe que todo este proceso que llevaron estos dos hermanos, el uno y el otro, a mí hay algo que me llama mucho la atención, y es cuando Dios viene y se acerca a él, a Caín, y Caín pues escucha la voz, ¿verdad? Y el Señor le dice, o sea, si verso 6 de Génesis 4, para no parafrasear, sino hablar directo del verso. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Verso 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. ¿Sabe que estas ofrendas, por lo general, se hacían en la tarde? Había pues realmente una manera, una forma de hacerlas, y
Y según los comentaristas han llegado como a, no a una conclusión, sino a descubrir ciertos aspectos en los cuales se cree que era por la tarde, después de hecho aceptado y rechazado, ¿verdad? El holocausto y la ofrenda del otro. Esto pues, lo que Caín produjo fue un minjá. Y el minjá es una acción que tiene que ver con las ofrendas. El minjá en hebreo es el servicio de oración, la tarde que tiene lugar en el judaísmo. El nombre minjá proviene de la ofrenda de comida ofrecida con los sacrificios realizados en el templo de Jerusalén. O sea que su origen, el sustantivo del hebreo minjá, se usa 200 veces en el texto masorético de la Biblia hebrea, el Tanaj, que es un manuscrito encontrado cerca en los años en que también se encontró los del desierto, los manuscritos, ¿verdad? Siendo los primeros casos el sacrificio ofrecido por Caín y Abel, y lo que estamos leyendo. Los textos masoréticos, ¿verdad?, son los que es de la versión hebraica, para que no vaya a haber como confusión, del Tanaj, usada oficialmente entre los judíos. En el cristianismo se usa con frecuencia como base para las traducciones del Antiguo Testamento. Entonces, veamos Judas 1:11. Judas 1:11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Nuestras oraciones tienen que realmente representar un holocausto, una muerte. Sí, obviamente hay que pedir algunas cosas, pero el mayor de los tiempos o casos debería de haber un sacrificio en el cual debería de haber un derramamiento, una muerte de nuestro viejo hombre. Es necesario y urgente que nosotros pues tengamos en nuestro corazón el deseo profundo de rendirnos al Señor. Veamos Levítico 2, verso 1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Se cree pues que Caín fue quien dio inicio a este tipo de ofrendas. La ofrenda de él no fue aceptable. La condición de su corazón no era la que Dios estaba deseando ver. Y aquí es tan importante que nosotros tengamos claro qué estamos haciendo en los tiempos de intimidad con nuestro Señor. Estaremos definitivamente ofreciéndole a Él y rindiéndole a Él cada área y sobre todo el área que Él ha señalado en nuestro corazón. Veamos Números 18, verso 12.
de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Amén. Cuán importante es, mis amados, que nosotros lo que le demos al Señor sea siempre lo mejor y no algo a medias, pues a Él le agrada que lo hagamos con fe y por fe. No podemos seguir pretendiendo querer agradar a nuestro Dios cuando tenemos intermediarios, cuando entre Él y nosotros hay un ídolo, un Dios, cuando hay un trabajo, una persona, una situación, bueno, un celular, qué sé yo. No podemos seguir caminando así, porque obviamente vamos caminando solos, no vamos de la mano del Señor. Hasta que lleguemos a ese entendimiento vamos a poder definitivamente ser libres. Y esto, mis amados, nos lleva a otro verso en Lucas 18. Y vamos a leer desde el verso 9 en adelante hasta el verso 14. Veamos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hoy pues creo que con esto nos queda más claro la relación que quiero que podamos ver acerca de las ofrendas u holocaustos, oraciones o solamente monólogos que podemos estar haciendo en los tiempos o momentos que uno cree que está delante del Señor. Hay situaciones que no se resuelven. Una probablemente por la forma en cómo pedimos y otra porque necesitamos ser forjados. Nuestro corazón necesita adquirir el carácter de Cristo, que sea un corazón de cordero, no carnal, mundano, sino un corazón manso y humilde. Estos dos, según la parábola, o sea, según Jesucristo, pues, uno se creía más y el otro estaba seguro que no era nada de lo que el otro dijo. Pero aclara, estaba lejos, no había escuchado, pero él reconoció su condición como el hombre que estaba en la cruz junto a Jesús, crucificado, y dijo que él merecía, o ellos merecían, pero Jesús era justo. Reconocer la condición en la que nos encontramos en este momento es vital. Entender que somos frágiles, pero cuando nosotros venimos al Señor, entonces puede tener cumplimiento el verso que dice: diga el débil, fuerte soy, porque es en la fuerza de Jesucristo. Abel pues hizo un holocausto y este fue aceptado y agradable a nuestro Señor. La palabra en proceso de tiempo del verso 4, el inicio, del verso 3, perdón, literalmente que es al final de los días, es decir, de un año, puede ser la época después de la cosecha, o sea, llevaba un tiempo. Pero lo que les comentaba era al respecto de lo que hizo Caín. Después de haber escuchado las palabras del Señor,
Lo primero que hizo fue decirle a su hermano, vamos a cazar. Y cada uno hoy estamos escuchando una palabra y la escuchamos ayer, antier y cada día. Y lamentablemente después de escuchar el mensaje, nuestra acción sigue siendo la misma porque el problema está en nuestro corazón. Y no es el mundo ni el enemigo. El problema es nuestro corazón perverso y engañoso. Porque aún no solo nos engañamos a nosotros mismos, sino que pretendemos engañar a nuestro Dios, haciendo con artimañas, con engaños, con mentiras y haciendo la cara de lástima. Dios definitivamente, mis amados, quiere establecer su reino en nuestro corazón, que su voluntad sea en nosotros completamente y para siempre. La hipocresía es algo que Dios aborrece. Ser fariseo es algo que Dios no le agrada, mis amados. La recolección de los frutos de la tierra. La que hizo Caín. ¿Se imagina lo primero que agarró? Aquí viene, no, esto le voy a dar. Creo que muchos hemos caído en ese grave error. Voy a ir a la iglesia, pues sí, porque para que me vean. O voy a ir a la iglesia para que no digan que estoy problemado. Cosas, muchos lamentablemente creo que llegamos en algún momento de nuestra vida a creer que le estamos haciendo un favor a nuestro Dios cuando oramos, cuando leemos la Biblia o cuando vamos a la iglesia. Dios es, ha sido y será Dios con usted, conmigo o sin mí, porque Él es Dios. Él no tiene principio y final, no tiene genealogía. Él es Dios. Él es nuestro hacedor. Estos hombres, uno de los dos, del fariseo y el publicano, Jesús establece que uno ya estaba justificado. Si nos ponemos a meditar, mis amados, ¿cuántas veces hemos llegado a la iglesia, hoy que ya nos estamos congregando, lo que lo estamos haciendo? Y hemos llegado a veces con sueño, de mala gana, o porque nos llevan forzados, o porque si no va, pues va a tener problemas, o qué sé yo. No vamos y no llevamos un holocausto. Solamente recogemos lo primero que tenemos y así nos vamos delante de la presencia del Señor, pensando que le estamos haciendo un favor, porque hoy ya cumplimos. Y eso que ahora, pues, usted dice, muchos se tardan. Es de vital importancia que hagamos conciencia, pues nosotros sin Cristo no somos nada. Así que acompáñame a leer Levítico 2, verso 1. Nuevamente. Levítico 2, verso 1. Cuando alguna persona ofreciere oblación, oiga bien, ofreciere, es algo voluntario, no es obligación, no es algo que Dios le está pidiendo. Si usted se compromete, si usted decide hacer algo para Dios, es porque usted muchas veces lo decide. Pero si lo va a hacer, hágalo bien hecho. No lo haga a medias, sino mejor es que no lo hagamos, porque no va a ser una ofrenda agradable. En los estudios escuchamos un testimonio que el pastor Bailey comparte en sus libros, a donde hubo una persona que decidió dar una ofrenda y él pues puso un billete de una denominación y bueno, él luego se dio cuenta que no era el que quería poner, sino que era uno de mayor denominación. Y el Señor, si más no recuerdo, fue un sueño o visión que le dio a este hombre. Y él le dijo al Señor, bueno, yo di $10 de ofrenda, ¿verdad? Y el Señor le dijo, no, era $1. No, si el billete es de 10 puse, no, pues sí, pero la intención de tu corazón era dar 1. Por error, se fue el día 10. Entonces lo que Dios aprecia es la intención, la motivación.
la motivación con la que venimos delante de Él, para que ya no seamos como los fariseos ni como Caín, que solo a salir del paso. Mire hasta la manera que nos vestimos para ir a la iglesia, para el Señor. Las damas, las hermanas, los hermanos, en la forma en cómo ellos quieren agradar al Señor en su manera de vestir, es importante. Y no es por ser religiosos, mis amados. Es que usted viene a la presencia del Señor. Obviamente viene a un lugar donde hay 4 paredes y hay personas, hay seres que usted puede ver y palpar. Pero Cristo dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él. Y eso, mis amados, debería a nosotros de darnos la motivación de reverencia a nuestro Señor. Porque no vamos a presentarnos delante de hombres. Ahora, si usted es invitado por X presidente de aquí o de donde quiera a nivel mundial, usted no va a ir y no va a hacer las cosas como las hace cuando va a la iglesia. El mejor termómetro es lo que usted está viviendo, lo que nosotros estamos viviendo. Muchos se lamentan de por qué las cosas no están funcionando. Y yo creo que no se han dado cuenta que solamente traen ofrendas al Señor y no están realizando holocaustos reales, sinceros, que sea lo mejor, entregar la grosura, entregar cada parte, cabeza, pierna, riñones, estómago, todo, las patas, ¿verdad? Nuestro caminar, nuestro pensar, nuestras emociones y aún nuestras fuerzas, cada una a una, día a día, rindiéndola, quemándola, que el fuego del Señor descienda y la consuma. No, venimos con vegetales. Y para complicar las cosas, cualquier vegetal. Y no solo cualquier vegetal, probablemente ya algo viejitos, ¿verdad? Cualquier cosa, lo primero que agarra usted, el primer pensamiento, Señor, sí, yo te amo. Y no es que no lo amemos, pues, pero algunas veces solamente, como dice la palabra, de labio me honran, mas su corazón está lejos de mí. Hipócrita, mentiroso, tumba blanqueada, nido de víboras. Esas fueron las palabras que Jesucristo le refirió a los fariseos, a los doctos de la ley. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban lejos de Él. No había un holocausto, mis amados. ¿Y qué es lo que hoy estamos haciendo nosotros? Hombre, mire, el tiempo de la alabanza usted puede sentir, usted puede darse cuenta, porque es usted el que debe de tener en su corazón el anhelo, el deseo, la pasión y el gozo de adorar, alabar, bendecir y exaltar el nombre de nuestro Señor. No es cuestión de que porque usted ya se conoce la Biblia del Génesis y el Apocalipsis y ya la recita punto y coma, y es la condición del corazón, porque los pensamientos y el corazón, el Señor los pesa y los escudriña. Él es el que nos tiene la medida y es Él el que muchas veces nos ha encontrado en pesa falta. Es increíble que nosotros estemos empecinados en querer pretender agradar al Señor haciendo un ayuno. ¿De qué sirve que usted haga un ayuno si su corazón sigue corrompido con orgullo, soberbia, egoísmo, hipocresía? Y no solo eso, falta de perdón, ofendido y produciendo raíces de amargura a usted en su corazón y con sus familiares. ¿Por qué tiene que hablar de otros con sus familiares? Generando que otros, que sus corazones son frágiles, produzcan raíz de amargura. No, pero usted se jacta de que es doctor de la ley. Aleluya. Ya sabe las palabras que el Señor le recitó a ellos. Se las refirió. Léalo, en la Biblia la va a encontrar. Y vamos a poder ser libres, mis amados. No podemos seguir caminando pensando en que somos salvos si nuestro corazón sigue entenebrecido en obstinaciones. Miren, muchos que no reciben instrucciones de las autoridades en el caso de pastores. Hay muchos que no reciben la autoridad en muchos casos de sus jefes.
otros que no rinden tampoco y no obedecen a lo establecido por los gobiernos en cualquier país. ¿Usted cree que Dios se agrada con esos corazones? Y todavía le alzan sus manos y dicen como ofrenda, Señor, me rindo a ti. Sí, pero solamente de labios. Deje de ser o dejemos de ser, ya no seamos más hipócritas. Leamos la Escritura, porque la Escritura, la palabra del Señor Jesucristo, la Biblia, va a abrir nuestro entendimiento y nuestros ojos. Mire, por más rito que usted siga haciendo, no lo va a salvar. Y así sea que usted le hayan dicho que con esos ritos otros fueron salvos, probablemente usted, por la condición de su corazón, no va a alcanzar salvación. Tenemos que aprender a perdonar, a amar, a bendecir, a humillarnos, a rendirnos, a deponer nuestras armas y que sea el Espíritu Santo que tome el control y que nos haga avanzar. Nuestra caminata al monte de Sión, la ciudad celestial, no es aquí en la tierra que Dios nos quiere establecer para vivir eternamente. Es delante de su presencia, amados. No nos confundamos. Hay un avivamiento que se espera y se va a producir en los hogares. Pero para que se produzca en un hogar tiene que haber un corazón que produzca ese avivamiento, haciendo holocaustos, sacrificios reales, no solo para salir del paso. Congréguese, no como muchos tienen por costumbre que no se congregan. Congréguese, es necesario que se congregue, porque hay lucha. Se los vengo diciendo ya hace algún tiempo, no estamos de vacaciones, estamos en guerra espiritual y ya viene otra etapa, otra situación a la que debemos de estar preparados, mis amados. Esto no ha terminado. No podemos seguirnos engañando y diciendo, ya va a pasar, ya estuvo. No bajemos la guardia con los protocolos en sus casas, por favor. No baje la guardia, aún con los protocolos espirituales que establecimos, oración, intercesión. Hay muchos que dicen que hay que ayunar y hay que hacerlo, pero el ayuno tiene una razón de ser, mis amados. No es para doblarle el brazo a Dios. No es para que Dios haga nuestra voluntad, es para rendir nuestra humanidad, nuestra carne. No es para que usted vaya y hoy ya va a recibir su respuesta. Es para que aprenda a tener templanza, dominio propio, carácter y así estar dispuesto cuando Dios lo mande a hacer algo. Rinda su corazón, rindamos todo nuestro ser y hagamos la voluntad de nuestro Señor. Que ya no sea la nuestra, sino la de nuestro Señor, mis amados, para que el gozo y la paz de Cristo sea en nosotros. Tenemos que prepararnos, pues hay muchos que no le conocen y hay otros que se niegan a recibirlo porque creen que están caminando en verdad. A nosotros el Señor nos demostró que aun cuando andábamos de iglesias en iglesias, no estábamos caminando en verdad. Y nos lo ha demostrado y cada día nos lo sigue demostrando. Dispongamos nuestro corazón, pues el Señor viene pronto. Obviamente no es mañana, pero viene pronto y debemos de estar preparados. Así que, mis amados, les invito a que oremos y que el Señor Jesucristo derrame de su paz en nuestro corazón. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Danos la gracia para hacer un holocausto verdadero, sin fingimiento, Señor, sin doble cara, que podamos amarnos como hermanos, porque tú estableces que si decimos que te amamos a ti y no amamos a nuestro hermano, somos mentirosos. Y no podemos decir que amamos a nuestro hermano si no te amamos a ti, Señor. Danos la gracia para rendir nuestro corazón, para perdonar a los que nos ofenden y para pedir perdón a aquellos a los cuales nosotros hemos ofendido. Perdónanos por aquellos de los cuales hablamos y murmuramos. Y danos la gracia para perdonar por aquellos que hablaron y murmuraron de nosotros.
Señor, queremos venir delante de ti para que tu fuego consumidor sea en nuestro corazón y consuma, Señor, toda impureza, toda inmundicia, toda idolatría, Señor, sea consumida. Toda muralla, Señor, sea derribada, altivez, soberbia, orgullo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, toda fortaleza y todo muro sea derribado. En tus manos, Señor, nos encomendamos y disponemos nuestro corazón para que hagas tú la obra poderosa. Así que te damos gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos. La paz de Cristo con todos. Tengan buenas noches. Nos vemos mañana a las 7.